Buen día. Cartera está en la sótano. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buen día, muy bien. Buen día. Buen día. Amarillo. Buen día, profe. Bien, bien. Buenísimo. ¿Una tableta amarilla? Buen día, profe. Buen día a todos. Vamos. Bueno, si les parece, vamos a arrancar con la tutoría de hoy. Les consulto, esperen que voy a admitir a alguien y voy a poner a grabar. Se está grabando la llamada. Bueno, les consultaba en primer lugar, imagino que ya todos pudieron acceder al campus, donde subimos 2 videos entre semana, ambos referidos a la unidad 1, que culminan con la unidad 1. ¿Pudieron acceder a ellos, verlos? ¿Sí? La idea de hoy es, en primer lugar, poder evacuar consultas respecto a esos videos. Si las hubiera, tal vez no las hay, entonces podemos avanzar. Pero la idea de hoy es poder cerrar la unidad número 1 con las consultas que queden respecto a lo que se fue enviando
y hacer una introducción a la unidad 2. O sea, introducirnos, al menos brevemente, en el contenido de la unidad número 2. Antes de poder meternos en eso, la primera cuestión es evacuar alguna consulta que exista de lo que se fue mandando. Recordemos que lo último que mandamos fue la última parte de estado, es decir, digo, en un principio el estado, su definición y elementos, luego cómo fue evolucionando a lo largo de su historia moderna, y en tercer lugar vimos el estado argentino, sobre todo su formación y consolidación. De esa última parte, ¿hay alguna duda o consulta respecto a la formación y consolidación del Estado argentino? No. Profe, una consulta. Sí, Andrés. Ahí en el libro que es sobre el Estado argentino, abarca, digamos, el periodo de 1810 a 1880. Sí. Las etapas del Estado argentino, que matriz estatocéntrica, eso de, ¿no es importante o por qué no, digamos, en ese video no estaban esas etapas de 1880 a la actualidad? Esa era mi consulta. Bien. Sí, en el texto de Abel Medina se hace referencia, en primer lugar, a la formación y consolidación del Estado, que es lo que yo le mandé como video, y después toma la categorización de un autor, de Cavarossi, que hace referencia a 4 etapas del Estado. Yo creo que la vimos en clase, pero ahora me entra la duda si fue virtual o fue presencial. Él le da una denominada, Cavarossi, una denominada caracterización, ¿no? Nosotros hablamos de Estado liberal, cuando hablamos de la etapa del Estado, él le pone a esa etapa en Argentina una denominación, ¿no? Se llama oligárquico, conservador liberal, ¿sí? Después la segunda etapa, que es la que nosotros vimos como estado de bienestar, él la llama estado céntrica, es lo mismo. Sigue con la neoliberal y después la post-neoliberal, ¿sí? Es decir, que sigue los parámetros que ya estamos viendo en clase, le da una denominación especial y particular, que es la que vamos a ir viendo ahora en la unidad que sigue, ¿sí? Esa temporización que hace de las fases del Estado, sí la vamos a ir viendo ahora, justamente cuando ingresemos en las unidades que siguen, ¿sí? Así que sí, ténganlo en cuenta, digamos. Pero bueno, lo vamos a ver bien en desarrollo en lo que sigue. Perfecto, gracias, profe. Respecto, si no hay nada respecto al Estado, respecto al texto de Pedro, que hace referencia a sociedad e instituciones, más régimen político, ¿tenéis alguna consulta o duda ahí respecto a ese texto de Pedrosa? ¿Ninguna? Bueno, mejor entonces. Lo que yo les voy a hacer ahora es cerrar la unidad 1. Aunque no exista consultas, vamos a ir viendo algunos tópicos finales, digamos. Vamos a dejar ya la parte de Estado, que es la que vimos en bastante profundidad en la primera parte de la materia. Vamos a hablar un poquito del texto de Pedrosa. Del texto de Pedrosa, lo importante que ustedes tengan en cuenta es cómo se define la sociedad en el texto. Se la define como un espacio que está compuesto por diferentes actores, ¿no? Sociales o grupos sociales, ¿no? Cada uno de los cuales tiene determinados intereses y que probablemente sean divergentes entre sí, sean diferentes entre sí,
esos intereses, es decir, que seguramente se encuentren contrapuestos, ¿sí? O en conflicto entre ellos. Cada uno de esos actores desarrollan, dice el texto, diferentes estrategias particulares, obviamente, a los efectos de qué? A los efectos de poder satisfacer sus demandas. ¿Sí? Demandas que el texto diferencia entre simbólicas y materiales. ¿Sí? Esa distinción es interesante, porque el texto dice, estos grupos que tienen determinados intereses, que confluyen en una sociedad, pero que son diferentes entre sí, desarrollan estrategias para poder satisfacer sus demandas, que pueden ser materiales o pueden ser simbólicas. ¿Sí? Es fácil poder entender cuáles son las demandas materiales de un sector, ¿no? Yo ayer hacía referencia en clase cuando uno observó, creo que ayer o antes de ayer, el paro que decretó Arte Nacional, ¿sí? Ante los despidos del Estado Nacional por parte de la actual presidencia de la Nación. Bueno, ahí hay una demanda material muy concreta que es recuperar los puestos de trabajo perdidos o que no haya más despidos. Y eso es una demanda material concreta de un sector determinado, el mundo del trabajo en este caso. Uno está escuchando últimamente que hay una fuerte presión de algunos grupos económicos, sobre todo del sector agropecuario, para que se produzca una nueva devaluación para poder liquidar cosechas. Bueno, eso es una demanda también material de un grupo social económico dentro de nuestra sociedad. ¿Sí? Ahora, también puede haber demandas simbólicas de parte de esos sectores. También puede haber demandas simbólicas. ¿Se les ocurre algunas demandas simbólicas que puede tener algún sector particular de la sociedad argentina ahora o hace un tiempo atrás que nos permita visualizar esto? ¿Se les ocurre alguna demanda tipo simbólica dirigida hacia el Estado por parte de grupos sociales que nos permita ejemplificar la cuestión? Sí, claramente. Sí, perdón. Perdón. Jorge pone el DNI para el colectivo LGTBIQ+, ¿no? Pero eso es un ejemplo perfecto, digamos. Es el ejemplo perfecto. Porque en esa demanda, que finalmente se efectivizó, se logró, ¿sí? Era una demanda fuertemente simbólica de cómo el Estado identifica a las personas, las registra, de cómo las en definitiva, cómo las concibe y las percibe. Ese es un ejemplo muy claro, digamos. ¿Sí? ¿Se les ocurre algún otro? Hay universitario. Sí, pero lo del DNI no es más material, porque digo, es tangible, tiene que ver con la identidad de la persona. A mí se me ocurría, siendo más simbólico me parece a mí, tiene que ver, por ejemplo, con sectores conservadores que quieren reivindicar lo que pasó en la dictadura militar y que la teoría de los dos demonios, y eso me parece que hay un sector de la sociedad compuesto por familiares de represores y qué sé yo, que demandan al Estado gestos simbólicos para que se revea parte de nuestra historia. Sí, perfecto. También el ejemplo que da Adrián es correcto. Pero también es correcto el que dio el compañero recién respecto del DNI. Porque si bien obviamente se materializa en una credencial, ¿sí? Es mucho más fuerte lo simbólico de esa política. Porque significa nada más y nada menos que desencuadrar las categorizaciones respecto a hombre y mujer, que son históricas en el país e históricas en el mundo, en realidad, ¿no? O sea, para el colectivo que lo logró, fue un avance en términos de lo simbólico, de cómo se los entiende dentro de la sociedad, de cómo se los incluye dentro de la registración civil, fue fenomenal. Cuando uno escuchaba a las personas del colectivo hacer referencia a eso, emocionarse, llorar, digamos, se da cuenta que era mucho más que material, mucho más que una credencial, que era realmente algo simbólico muy fuerte. Son dos ejemplos que son correctos. ¿Alguien más levantó la mano?
Janina, creo. Yo, profe. Sí. Sí, escuchando los discursos del presidente, básicamente, el adoctrinamiento en las escuelas y en las universidades, y fue muy tajante, y uno recordaba viejas épocas cuando decía, ninguneaba, dice, ese barbudo, y después dice, que ven Karl Marx, decía, cuando dijo, eso me parece que hay una bajada de línea cuando ellos acusan, o sea, el doble demonio, acusan del adoctrinamiento que viene dado en las universidades y en las escuelas. Ellos acusan, pero introducen su propia corriente de pensamiento. Me parece que eso ahí también es importante, como también lo hacen en las escuelas primarias y secundarias, y me parece que eh, el golpe a la clase trabajadora educativa tiene que ver con eso, con querer modificar la ley de educación para justamente adoctrinar las nuevas generaciones. Sí, comparto eso, comparto. Y ahora cuando veamos instituciones, vamos a ver cómo básicamente quien gana la institución la gobierna con un determinado proyecto. El que gana la institución la gobierna, obviamente, y le imprime su sello a eso. Cuando veamos instituciones lo vamos a ver bien a lo que recién dijo Janina. Bueno, en línea con lo que han dicho Adrián, Janina, el video que se vio hace muy poquitos días, el 24 de marzo, que fue difundido por el gobierno, ¿no? Donde se plantea una versión de lo que ocurrió en la década de 70, también es imagino yo, una respuesta a una demanda simbólica del sector que representa el gobierno, ¿no? No sé si todos lo vieron, el video que se difundió el 24 de marzo, pero bueno, seguramente la respuesta a una demanda simbólica del sector que representa al gobierno. ¿Sí? Y cuando digo esto no lo digo negativamente ni peyorativamente, lo digo como algo que sucede en este gobierno y en cualquier gobierno. ¿Sí? En cualquier gobierno sucede lo mismo, tiene un determinado discurso, respuesta a determinadas demandas simbólicas de quienes representa, etc. ¿Sí? Bien. Entonces, Perdón, un agregado sí. que yo me piqué el otro día en el Twitter, que la vicepresidenta decía, estaba el edificio donde está el perfil de Evita, y dice, ¿por quién lo cambiarían? ¿Por San Martín? ¿Por Messi? Entonces ahí uno dice, a ver, por más que vos tires eso, es para la historia argentina, ella ya está. O sea, vos podés eliminar eso, que es una cuestión material, pero no vas a sacarlo del espíritu y de la idiosincrasia argentina. Evita, por más que la borres de ese edificio, tiene que ver con eso, está en el ideal argentino. Entonces, me parece que eso también, el querer borrar lo que hicieron el 24 de marzo, lo que hicieron el 8 de marzo, lo que hicieron el 24 de marzo y lo que hicieron el 2 de abril, o sea, ellos quieren borrar de cuajo todo lo que se ha venido construyendo, aún en las dictaduras. Muy bien. Bueno, entonces, gracias, Janina. La introducción a esta idea que antes de Pedrosa de sociedad, de actores al interior de la sociedad, con sus demandas, con sus estrategias, con sus intereses, y, por supuesto, naturalmente, el conflicto que se deriva de esas divergencias. Naturalmente. ¿Sí? Y ahí entran a jugar las instituciones. ¿Sí? En esta competencia de intereses entran a jugar las instituciones, como aquellos mecanismos que van a regular ese conflicto, que le van a dar un cauce, ¿sí? Que los van a introducir, como decíamos ayer, en un embudo que en definitiva va a terminar resolviendo ese conflicto de alguna forma, generando, por supuesto, ganadores y perdedores,
pero en definitiva, y lo más importante que eso, es resolviendo esa divergencia a través de canales preestablecidos, que son aceptados por la sociedad y que son reconocidos como justamente canales para poder resolver esas divergencias. ¿Sí? Tengan en cuenta esto. Lo vimos ya en otras clases, no lo vamos a repetir, pero es muy fácil identificar este tipo de situaciones, porque a veces son más beligerantes que en otras situaciones, y en otros casos, ¿no? Hay situaciones o conflictos de intereses que se plantean con mucha dureza a nivel social y político, y otros que son cada vez más velados. En todos, sin embargo, siempre rige esta puja de intereses y algún tipo de resolución. Pero lo importante es que esa resolución siempre tiende a darse dentro del marco de las instituciones, que le dan un cauce y le dan una resolución. ¿Sí? Ayer salió, por ejemplo, ayer en el debate en clase, lo que sucedió con la ley que envió el presidente Milei al Congreso de la Nación de bases para una Argentina nueva, creo que se llamaba así la ley. Bueno, digamos, entonces se planteaba, un alumno planteó que había existido en realidad de parte del Congreso una actitud de obstrucción al gobierno nacional. Y en realidad después debatimos y para una Argentina, está bien, digo, salió la postura esta de que había una actitud de obstrucción de los gobernadores, de los legisladores al proyecto del presidente. Y en realidad después lo analizamos en clase, que lo que funcionaban fueron las instituciones, como canales para resolver esta cuestión. Y después el resultado es otra cosa. ¿Cómo se resuelva? Es otra cosa. Pero efectivamente funcionaron las instituciones. Se mandó un proyecto de ley al Congreso, los diferentes bloques legislativos tuvieron posiciones coincidentes y divergentes entre sí en determinados puntos, ¿sí? Y fracasó la ley porque el gobierno la retiró. Entonces, posiblemente hubiera obtenido una ley diferente a al proyecto que envió, pero una ley en definitiva hubiera obtenido, pero el gobierno decidió que en lugar de que la ley tenga modificaciones, que no tenga ninguna y retirarlo. Sin importar eso, lo cierto es que esa cuestión se resolvió por los canales institucionales, ¿no? Porque el Congreso tiene tanta legitimidad como el presidente para decidir qué se hace en nuestro país. Entonces, podemos también a eso darle otro nivel de análisis y analizar el papel de los gobernadores, sus intereses, sus negociaciones, el papel de los legisladores, de los bloques parlamentarios que se rompieron algunos entre sí al momento de votar, ¿sí? Pero más allá de todo eso y en términos generales, fue una situación que se transformó en conflictiva, evidentemente, pero que en definitiva tuvo una resolución dentro de los canales institucionales. Mencionamos para atrás, como otro ejemplo paradigmático, la 125 resolviéndose finalmente en el Senado de la Nación con el voto doble del vicepresidente Julio Cobos en contra de lo que había mandado su propio gobierno, ¿sí? La tensión que eso había generado. Sin embargo, ese día se votó el proyecto de ley del Congreso de la Nación, se resolvió de una forma, se terminó el problema. Se terminó un problema que había escalado a niveles difíciles de recordar para atrás en la democracia. ¿Sí? Recordemos, marchas, movilizaciones, lockouts, profundización del conflicto por parte del gobierno, a un nivel de tensión realmente muy, muy fuerte, pero que termina resolviéndose en una votación institucional de parte del Congreso de la Nación y se terminó. ¿Sí? Entonces, ese es el rol de las instituciones formales, poder canalizar los conflictos, darle una solución y que las partes respeten el resultado, se gane o se pierda. Sí, Adrián. El otro día charlaba en terapia que creo que hoy Milei sea presidente, también habla de que funcionan las instituciones que hemos construido en democracia. Porque en otro momento, ante un descontento del pueblo mayoritariamente, tanto con la derecha del macrismo como con el peronismo, que ninguno de los dos supieron satisfacer las demandas de la mayoría del pueblo,
creo que las instituciones funcionaron y por eso tenemos a un Milei, que en otro momento hubiera sido un golpe de Estado, la forma de canalizar la demanda a la sociedad. Me parece que ese es un ejemplo bien patente de cuándo funcionan las instituciones, que bueno, nada, Sí, y que Milei es tema de terapia mía. sí, sí. Bueno, está bien, cada uno elige de qué quiere hablar con su terapeuta. Pero está bien el ejemplo. Sí, sí, perfecto, está muy bien. Sí, sí, claro que sí, está bien. Bueno, vamos a ver algunas características que ya di en clase respecto a las instituciones, pero las vamos a repasar. Recordemos que nosotros las concebimos de dos formas de instituciones, formales e informales. Formales e informales. Y ambas son realmente importantes al momento de poder, en nuestra visión, entender los fenómenos políticos. Ambas son realmente importantes. Cuando vayamos en el transcurso de la materia viendo los fenómenos históricos, vamos a ver por qué decimos esto. ¿Sí? Pero ahora vamos a caracterizar brevemente las instituciones. Primero, recordemos que hay dos tipos, formales e informales. Las formales son, por supuesto, las mayoritarias, ¿sí? Tal vez también las más importantes, tal vez también las más importantes, porque son las que son estables en el tiempo, ¿sí? Pero vamos a ver dos o tres características de esas instituciones, que la vamos a repasar. Lo vimos en clase anterior, en realidad en la que mandé grabada, pero la vamos a repasar brevemente. Primera cuestión, que es lo que vimos hace unos minutos. La primera cuestión es que las instituciones formales, que son aquellas que están escritas, establecidas por ley, por reglamentaciones, por decretos, bueno, obviamente la Constitución Nacional, ¿sí? Son pautas establecidas legalmente, las instituciones formales. La primera cuestión es que este tipo de instituciones estabilizan. Y como lo vimos recién, ¿no? Un conflicto, una divergencia de intereses y entrando ello en el sistema institucional que termina estabilizando y resolviendo. Entonces son un gran estabilizador, o son grandes estabilizadores las instituciones formales. Primera cuestión. Segunda cuestión. Por supuesto que esas instituciones son históricas. Son históricas. Es decir, en consecuencia, al ser históricas, también son cambiantes. Nadie dice que tenemos que tener necesariamente determinadas instituciones. Son la construcción que nuestra sociedad se ha dado. ¿Sí? Pero ojo con esto, si bien son históricas y pueden ser cambiantes, no sería correcto verla en términos dinámicos o muy dinámicos, sino ¿por qué? Porque tienden a permanecer en el tiempo. Tienden a permanecer en el tiempo. Si bien, insisto, pueden cambiar, son históricas, también tienen cierto nivel de permanencia. Y está bien que así sea, porque si no sería muy difícil poder encuadrar los conflictos y resolverlos. ¿Mm? Cuando uno piensa en instituciones que estabilizan, bueno, piensa en algunas muy, muy características, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no? El Congreso de la Nación, lo vimos recién, el Poder Judicial, pero después hay otras que, que son leyes o códigos que también hacen lo mismo. Nosotros como politólogos pensemos en los momentos electorales, ¿no? Bueno, se compone el momento electoral de un momento preelectoral, un momento electoral, ¿no? Momento preelectoral es todo la germinación de proyectos políticos, figuras políticas, candidatos, al nivel interno de las fuerzas políticas. ¿Cómo se dirime eso? A través de determinados procedimientos establecidos. En este caso ahora, vamos a ver si eso dura o no, por ley, la paso. Es decir, todo ese proceso de, digamos, efervescencia política que hay en los partidos políticos, en un momento determinado empieza a entrar en un embudo. Ese embudo es el programa electoral, que dice, bueno,
el 1 de febrero se tienen que presentar los precandidatos. Primero, bueno, creo que hay otros pasos antes de eso, pero bueno, primero es, en realidad, el primer paso siempre es registrarse en el padrón, poder cotejar en el padrón si uno está correctamente allí establecido, ¿no? Primero, consulta del padrón provisorio, tiempo para poder hacer los reclamos y procesarlos, padrón definitivo. Después ingresa toda la fase de presentación de precandidatura, presentación de precandidatura. En el medio hay asignación de colores, bueno, toda una serie de... En definitiva, toda esa presencia política que se genera previamente empieza a entrar en un embudo institucional, que termina un día en una elección interna primero. Entonces tienen los candidatos, dejan de ser precandidatos y empiezan a ser candidatos. Sigue otra etapa nuevamente de efervescencia política, ¿no? Porque las fuerzas políticas de forma interna tienen que empezar a ver cómo acomodan sus melones después de esa interna, ¿no? Bien, la continuidad de eso es, otra vez, ese proceso de ebullición política entra en el embudo institucional para ir a una elección general, donde nuevamente esas fuerzas compiten y una gana y el resto pierde. Y todo ese proceso previo, insisto, de movilizaciones, campañas políticas, debate, cruces entre los candidatos. Bueno, en un momento entra en ese embudo, hay una elección, alguien gana y el resto pierde. Y es muy común ver que esas personas, precandidatos, que hasta ese momento tenían una fuerte beligerancia entre sí, ese día se abrazan, digamos, uno va, reconoce la victoria del otro. Se terminó. Todo eso, ese conflicto político, entra en las reglas institucionales y se termina dirimiendo un día y reconociendo resultados por las partes y se terminó. Y hasta a veces, digamos, pasa que el que pierde dice, bueno, ya está, perdí, vamos a acompañar al que ganó. A veces hasta pasa que entre sí, digamos, se visitan en los búnkers. A veces los militantes ven llegar al que perdió y al que tal vez lo insultó a su candidato y ve cómo lo recibe. Digamos, se come el sapo, como se dice en la política. Bueno, todo eso es porque todo entra en ese proceso institucional que resuelve el problema. Entonces, a esto voy, que las instituciones estabilizan y que si bien son cambiantes, también tienden a ser permanentes en el tiempo. Y está bien que así sea. No puede estar un país cambiando todos los años sus leyes electorales. Puede estar mejorándolas, pero no puede estar cambiando permanentemente. Por ejemplo, ¿no? De ahí llévenlo a otros ámbitos de la legalidad. Bueno. Sin embargo, vimos en el texto de Pedrosa, no solamente la realidad política se puede explicar por el desempeño de las instituciones formales, sino también de las informales. Las informales son esas pautas, conductas, que no están reguladas por ley, que no están establecidas por ley, por una ley, por un decreto, por una resolución, pero que sin embargo son importantes porque explican una parte del comportamiento. Y explican una parte de la realidad. Es decir, viéndolo de otro punto de vista, sería imposible concebir la realidad si no tuviéramos en cuenta esas instituciones formales teniendo un rol importante en lo que queremos entender o explicar. El texto menciona algunas, ¿no? Como por ejemplo, lo que menciona la corrupción, el clientelismo, menciona la evasión fiscal. Pero bueno, nosotros podemos poner una, porque en todas estas que yo estoy mencionando, por supuesto que uno puede valorarlas, ¿no? Uno puede decir, exacto, Jorge, claro, uno puede decir, bueno, uno obviamente que está
en contra del clientelismo, pero existe en la realidad política, uno está en contra del nepotismo, pero existe en la realidad política, uno está en contra de la evasión fiscal, pero existe en la economía. Luego hay otras prácticas que son parte de la informalidad que no deberíamos por qué condenar, como por ejemplo, lo que se conoce como las relaciones interpersonales, la política o la rosca política, que explica una parte fundamental de la realidad política, de los fenómenos políticos, y que no podríamos nosotros condenar porque es parte de la misma política, es parte de la política. A veces se le pone una caracterización negativa, ¿no? Cuando se habla de rosca, ¿no? Y ahora tenemos un presidente que habla de los rosqueros, digamos, y eso lo pone en términos negativos. Pero es cierto que los vínculos entre las fuerzas políticas, las negociaciones parlamentarias, la defensa que cada uno de los gobernadores, de los intendentes, de los legisladores hacen de sus intereses provinciales, ¿no? No está mal. No es algo que deba por qué condenarse de por sí, sin ver su contenido, ¿no? Sin ver su contenido. Pero yo cuando veo a un intendente que puja con un gobernador por lograr cosas para su ciudad, digamos, como ciudadano de un pueblo lo veo positivamente. Cuando veo a un gobernador pujando por las cosas de su provincia ante el gobierno nacional, yo lo veo bien. ¿Sí? Tiene que defender nuestros intereses. Bueno, todo eso forma parte muchas veces de cuestiones no reguladas, no establecidas por ley, que son parte de la informalidad de la política, de las necesarias transacciones, negociaciones y defensa de intereses que explican una parte fundamental de los fenómenos políticos. ¿Sí? Así como vemos eso, también vemos otros que son claramente negativos, pero que son parte de la realidad y que si queremos dejarlos afuera, la verdad es que estaremos haciendo un análisis parcial e incompleto de esos fenómenos. Había levantado primero Jorge, me parece, y después Jonathan. Jorge, ¿había levantado la mano? Sí. Sí. El tema de las instituciones informales es que en realidad cumplen una función que el Estado no alcanza a cumplir. Si no, no existiría. El clientelismo, la corrupción, todo. Hay una parte donde el Estado está fallando para que ocurra ese fenómeno. En el texto dice que en Noruega no ocurre. La sociedad está armada en los países nórdicos, ¿no? Como ejemplo. Y también hay diferencias de valor en, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que es el lobby, ellos cómo lo tienen metido en sus instituciones. No lo vemos como corrupción acá, pero allá está bien que vas a un empresario o un representante de un empresario, se metan en el Congreso y los invita a viajes, se junten en hoteles. Acá lo acusan de corrupción. Es como dice usted, todo se basa en lo que las instituciones van construyendo. Todavía nos falta construir mucho, indudablemente. Sí, es cierto eso que dice Jorge. En algunos países está institucionalizado el lobby, está regulado el lobby, ¿sí? Como por ejemplo Estados Unidos, donde sí, algunas personas trabajan de lobista, ¿no? De ir a hablar con... Eso se ve muy bien en House of Cards. Se ve muy bien ahí. Hay personajes que son lobistas, que entran en la política, salen de la política, cuando dejan de ser políticos o asesores, se transforman en lobistas. Bueno, es algo que está regulado y está controlado. Es un experimento interesante, digamos, porque uno declara que es lobista, cuando va a las instituciones, digamos, saben que va un lobista, ¿no? Habla en nombre de lobbies, ¿no? O sea, bueno, es otra cosa. Todo eso acá pasa en la informalidad. Todo eso acá pasa en la informalidad, ¿no? Es obvio que hay lobistas, no con ese nombre, pero que son negociadores de la realidad, que son representantes de intereses. Sucede, por supuesto. Jonathan. ¿Qué tal, profe? Buenos días a todos. Espero que se escuche bien. Estoy con el micrófono acá. Perfecto. Listo.
Bueno, antes que nada quería volver un poquito al tema de las instituciones formales, que pensaba justamente, ¿no?, en el Frente Electoral o la Alianza Cambiemos, justamente esta impronta de querer cambiar, pienso el tema de la institucionalidad y también con la reforma del Estado, la reforma política que plantea este gobierno nacional actual, que también creo que tiene que ver con un cambio de institucionalidad. Pensaba también, en base al texto, es lo que decía un poco Jorge, que no deberían ser tan cambiantes o tan bruscas los cambios, por esto de la previsibilidad que habla el texto, ¿no?, que es fundamental generar previsibilidad, perdón, para la sociedad. Después, nada, quería destacar también esto de los países nórdicos, que justamente habla de que son sociedades que están reguladas por las instituciones formales, pero que también acatan, ¿no?, las instituciones. Hay como un consenso y un acuerdo muy fuerte en esos países que hacen que, bueno, en mi opinión personal, se conviertan en países del primer mundo, ¿no? Y así esta comparación con los países de América Latina, que nosotros estamos como más acostumbrados a si se quiere, un poco más a la informalidad, que bueno, que son como una especie de modelos, ¿no?, los países nórdicos, en mi opinión. Después, bueno, habla de la corrupción, quería destacar esto del ejemplo que da, que nosotros tenemos muy incorporado el tema de la corrupción. Acá el autor habla de, ¿cómo es?, de un ejemplo que pone como el tema de los secuestros express, como que dice que los familiares de personas que son secuestradas prefieren más dialogar o negociar con los secuestradores que ir a las instituciones como las fuerzas de seguridad o la policía, ¿no? Por ahí pensaba también que uno tiene muy incorporado esto en Argentina, el hecho de, hay un ejemplo muy típico, que es qué pasa si te olvidas el celular en un banco de la plaza. Y es muy probable que a los 15 minutos, a los 20 minutos ya no lo tengas más y que no aparezca nunca más, porque estamos acostumbrados a esto de que listo, te lo robaron y no hay gente que esté dispuesta a devolvértelo. Eh, Nada, quería hacer esa reflexión nada más y ese comentario. Bueno, gracias, Jonathan. Sí, ahí ahora te doy la palabra a Janina, pero yo no recuerdo, creo que en la clase que les envié hablaba de un texto que a veces lo daba respecto a... Marangoni es un politólogo que sacó un libro que se llama, si lo ven, cómprenlo, está bueno, se llama ATP, y que se refiere a conceptos de la ciencia política analizados a través de películas. ¿Sí? Creo que se llama algo así como Ciencia Política para Todos o algo así. Bueno. Entonces, hay un capítulo que se llama La justicia según Don Corleone. No sé si en una clase que se lo mandé grabada no hablo de ese texto. Bueno, y ahí habla, obviamente, ¿no? Saben quién es Don Corleone, ¿no? El Padrino, habla de los primeros minutos El Padrino 1, que es como arranca la película, que es Bonacera yendo a la casa del padrino a pedirle justicia, entre comillas, ¿no? Entonces dice, yo confié, algo así, ¿no? Yo creí en América, yo creo en América, o creí en América, no me acuerdo si creí o creo. Creo que yo creí en América, pero me defraudó. ¿Por qué? Porque mi hija fue abusada, fui a la justicia, los culpables fueron condenados, pero al momento fueron liberados por el juez. Entonces yo siento indignación porque yo confié en las instituciones, fui a buscar justicia ahí y no me la dieron. Entonces vengo a verlo a usted para que usted haga justicia. Entonces el padrino le dice, ¿qué quiere que haga? Va y le dice al oído qué quiere que haga. Seguramente es su muerte. Entonces él le dice, no, vos me estás pidiendo, tu hija está viva, vos me estás pidiendo venganza, no justicia. Ese sería si hay equivalencia entre lo que hicieron y lo que vos me pedís como castigo. Termina diciéndole que sí, que va a actuar, pero ahí lo que se observa es justamente la justicia según Don Corleone, como se llama ese capítulo del libro, y demuestra cómo falla el Estado en uno de sus elementos fundamentales, que es el gobierno.
y es la administración de justicia dentro de las funciones del gobierno. Y cómo las personas, cuando no encuentran respuesta del Estado, le empiezan a buscar instituciones informales, como por ejemplo la mafia. La mafia es una institución informal. Y en ese ejemplo del Padrino, la persona, ante la falla de la institución formal, que es el Estado, a través de la justicia, recurre a la institución informal para poder lograr la respuesta ante su demanda. ¿Sí? Por eso digo, por eso sostenemos que no es que debemos sobrevalorar lo formal, subvalorar lo informal o al revés, sino que debemos combinar el análisis de lo formal con lo informal para analizar la realidad política. Combinarlos. Ni exagerar la formalidad ni exagerar la informalidad. Tampoco podemos decir, Argentina solamente se entiende de la informalidad. Por esto, no. No debemos exagerar las proporciones. ¿Sí? Debemos combinarlas y ver en cada fenómeno político cómo se combinan entre sí. En algún caso será mayor el peso de la informalidad, en otros casos será mayor el peso de la formalidad, pero lo importante es combinar esos elementos para entender los fenómenos políticos. Sí, Janina, habías levantado la mano antes. Sí, estaba pensando en respecto al lobby. Yo vi la serie de Rodrigo de la Serna, El Lobista, Claro. que está en una de las... Y, o sea, apareció y el otro día mirando un programa político el tema de la fabricación de tanques de guerra que se hacían en la Argentina, ¿no? Porque hoy hablamos que la industria armamentista, pero nosotros no podemos ir a pelear ni con los pingüinos en la costa. Entonces decían de que, por ejemplo, en Bursaco, que era una localidad donde se construían tanques de guerra, esas fábricas y esas zonas, esos terrenos, ahí hubo un artilugio y pretendían vendérselos a ciertos grupos y construir torres. Pero se había logrado, inclusive, obviamente, se había determinado la venta de esos terrenos y se había aprobado para la construcción de eso, pero los vecinos planteaban de que no tenían espacios verdes. Entonces, las mejores tierras que daban al río iban a ser ocupadas y que los habitantes de la zona no estaban de acuerdo. Entonces, hicieron una gran movilización y dieron marcha atrás con esta situación. Por eso digo, a veces como que estas cuestiones informales están de espalda a la sociedad, ¿no? Porque hablamos que las instituciones están para regular, resolver, establecer un cauce en los conflictos, pero dejando de lado a la sociedad, que es lo que nos pasa. Esto de la balanza es como que siempre deja de lado a la sociedad, porque lo que deberían haber hecho los concejales es, bueno, a ver qué pasa con las asociaciones vecinales, estas instituciones que están dentro de la sociedad y que regulan, administran, las sociedades civiles, que son los equipos de fútbol, las bibliotecas, etc. Bueno, se las pasaron por alto. Digo, me parece que como que todavía falta balancear, como en aquel discurso que vengo escuchando hace más de 20 años, esto del presupuesto, de los presupuestos municipales o que se discutan en la sociedad, ¿no? O sea, que sea una discusión que la sociedad da respecto a hacia dónde queremos ir, en qué queremos invertir. Los presupuestos siempre son cerrados, nunca están abiertos, se comunican como los incrementos de las tarifas, ¿no? Siempre son paquetes cerrados que además tienen cláusulas que si se quedan 60 días arriba de un escritorio, se dan automáticamente. Entonces, todas esas cuestiones me parece que todavía no estamos maduros como para poder decir, bueno, sí, la informalidad podemos establecerla todavía, me parece. Bueno, ahí yo, antes de pasar la palabra a Carolina, una cuestión nada más, Janina.
Depende del fenómeno. Depende del fenómeno en particular, cómo juega la informalidad, si es de espalda a la sociedad o no. Por ejemplo, ayer veíamos en clase el ejemplo, bueno, es muy de acá de Chubut, ¿no? Los que por ahí son de Chubut, capaz que no lo pueden entender bien, pero cómo sucedió hace muy poco tiempo, cómo se dio el debate por la minería en Chubut, ¿no? Si uno solamente analiza la formalidad, uno puede entender o puede observar que en ese momento había un proyecto de ley enviado a la Cámara de Diputados de la provincia de Chubut, donde los legisladores discutían, ¿no? La minería o una forma de la minería en la provincia de Chubut. ¿Sí? Se produjo una fenomenal reacción social ante ese proyecto de ley, con movilizaciones en la mayoría de las ciudades importantes de la provincia de Chubut, masivas, que terminó en definitiva después torciendo la voluntad de los legisladores e impidiendo la sanción de esa ley. ¿Sí? Si nosotros solamente analizamos ese fenómeno histórico desde la formalidad, entonces nos vamos a quedar con que un gobernador mandó un proyecto de ley, los diputados primero dijeron que sí, después dijeron que no, se terminó la historia. Sin embargo, desde la informalidad, la sociedad se organizó, se movilizó, no una vez, sino constantemente, hasta que finalmente logró voltear la ley, ¿sí? Con algunas cuestiones que, bueno, que no pueden reivindicarse, ¿no? Hubo hasta incluso quema de la casa de gobierno, bueno, cuestiones que no pueden reivindicar, que nadie puede reivindicar, digamos, que pasaron, ¿no? Fue tanta la tensión que llegó hasta esos niveles insisto, de prender fuego instituciones de la provincia, ¿no? Pero lo que digo es que ahí la informalidad no funcionó a espalda de la sociedad. La sociedad misma fue la que se movilizó, utilizó esos mecanismos informales de organización, las asambleas, ¿no? Etcétera, etcétera, y fue la que en definitiva terminó explicando el resultado final. ¿Sí? Entonces, a veces funciona de espalda a la sociedad, a veces no. Siempre depende del fenómeno en particular. Por eso digo que ese fenómeno en particular va a tener dosis combinadas de la informalidad y la informalidad. Nosotros debemos en cada caso poder identificarlos. Hay casos donde esa informalidad, efectivamente, como vos decís, opera a espalda de la sociedad y otros que no, que opera desde la misma sociedad incluso. ¿Sí? Veámoslo siempre aplicado a casos. Y ahí vamos a poder identificar las proporciones de cada uno. ¿Sí? Carolina. ¿Qué tal? No, a mí hay una discusión que me opera siempre en mi cabeza con respecto a esto, las instituciones formales e informales y cómo se aplican en los distintos estadios de la historia, en los distintos gobiernos y demás. Tenemos, por ejemplo, gobiernos peronistas donde tenés la informalidad en esto, por ejemplo, la gente sale a la calle, reclama por una ley que, por ejemplo, y tenemos la informalidad de los medios de comunicación que tienen intereses creados, ¿no es cierto? Ya sabemos todo el mundo, además, aparte de que no sea legal, el lobby que se hace en nuestro país, que tiene que ver con con grandes empresas, ¿no? Que además de ser dueñas de los medios de comunicación, son dueños de petroleras y en base a sus intereses es lo que comunican. Por desgracia, son los mayores comunicadores. Entonces vos tenés la gente que sale a la calle como una institución informal, por ahí, ejemplo, la pandemia, pidiendo quemando barbijos y todo lo demás, ¿no es cierto? Y no pasa nada, nadie los reprime y se escucha, ponele, más allá de que se considere o no lo que se está pidiendo, se los escucha y se sigue adelante. Pues tenés gobiernos como este, que son represores, donde tenés por ahí reclamos desde la informalidad, que son legítimos o no, pero que se los reprime. Entonces hay una lucha constante entre la formalidad y la informalidad en cuanto a lo que se valora, a lo que no,
y a cómo este país, que es cada 20 años va cambiando, ¿me entendés? En cuanto a sus ideales, a sus formas de gobierno, cada 4 últimamente, en lo que no se puede hacer, como decía el compañero, en los países nórdicos, donde vos tenés una política que un poquito más a la derecha, un poquito más a más a la izquierda, sigue más o menos una misma idea. Entonces es difícil en un país tan colonizado como este, en muchos aspectos, darle un fin a esto, ver cómo coordinar, ¿me entendés?, lo informal de lo formal. Un ejemplo que se me ocurrió también con respecto a los ejemplos de películas fue en la película de sus ojos, ¿cómo es? El secreto de sus ojos. Exactamente, cuando el novio de la chica que habían asesinado Ujú. lo secuestra al asesino y lo tiene preso en su casa, ¿me entendés? Tampoco está tan alejada ahí la informalidad, perdón, de la formalidad. Es parecido al Padrino, eso. ¿Eh? Parecido al Padrino, en definitiva, aplica Claro, la tal justicia cual. en una institución informal que es la suya. Bien, sí, es buen ejemplo. Bueno, a ver si alguien más levantó la mano. Eh, bien, bueno, si eso está claro, y si en su cabeza va ingresando este mecanismo de combinar ambos elementos para entender la realidad, vamos bien, porque después eso se va a aplicar en la materia, en el transcurso de la materia. ¿Sí? Vamos a cerrar un último punto de la unidad 1 y después ya vamos a introducirnos brevemente en la unidad 2. La otra cuestión que analiza el texto de Pedrosa es régimen político. ¿Sí? Régimen político. En eso vamos a centrarnos en esta cuestión. Primero, ¿qué es un régimen político? Lo dice muy claramente el texto, conjunto de reglamentaciones, se definen dos cosas. ¿Cómo se accede al poder y cómo se lo ejerce? ¿Sí? Conjunto de reglamentaciones que establece dos cuestiones, cómo se accede al poder y cómo se lo ejerce. Ambos elementos explican el régimen político. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque son dos momentos diferentes. El texto indica que puede existir el ascenso de alguien en el marco de una democracia, ¿no? Es decir, cómo se accede al poder mediante un régimen democrático y que luego devenga el no democrático por las prácticas que aplica ese gobierno. ¿Sí? Es decir, que puede haber transiciones dentro de un mismo, de un mismo fenómeno. ¿Sí? Insisto, algo puede gestarse democráticamente y luego devenir no democrático por las prácticas que utiliza al momento de gobernar. ¿Sí? Es decir, que es importante distinguir esos dos elementos al momento de entender el régimen político. ¿Cómo se accede al poder y cómo se lo ejerce? ¿Sí? Bien. Lo importante es que ustedes puedan siempre tener muy claro si el régimen político del cual estamos hablando es democrático o no es democrático. ¿Sí? Obviamente, el régimen será democrático cuando se accede al poder a través de elecciones limpias, transparentes, ¿no? Donde se ejerza el poder, eh, respetando respetando las leyes, respetando el pluralismo político, es decir, las mayorías y las minorías, los mecanismos institucionales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Un régimen será no democrático cuando el acceso al poder no es a través de elecciones, sino por ejemplo a través de golpe de Estado, o donde se ejerce el poder en contra de la ley, no respetando la división de poderes, clausurando el Congreso,
etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, claramente en nuestra historia es muy fácil distinguir régimen democrático y no democrático, porque los democráticos, con su falencia, después nosotros podemos ver que al interior de un régimen democrático podemos caracterizarlo de determinada forma, pero en definitiva es democrático. Los democráticos siempre en nuestro país han sido las dictaduras militares, golpe de Estado, gobierno de facto. Importante, insisto, es que ustedes puedan caracterizar siempre en el interior de la materia esa diferencia. Si estamos en presencia de un régimen democrático o no democrático. En el día de ayer, disculpa para quienes estuvieron ayer, pero lo voy a repetir hoy, les contaba que en una clase esta semana, hablando de democracia, hice la pregunta a alumnos y alumnas respecto a si actualmente en Argentina vivíamos en democracia o no vivíamos en democracia. Y la primera alumna levantó la mano y dijo que no, porque el presidente era un dictador. Y daba sus fundamentos de por qué pensaba eso. Entonces, bueno, el resto de la clase opinaba sobre eso. Algunos compartían, otros no compartían. Entonces lo que el planteo fue, bueno, obviamente que no podemos decir que el actual presidente no es un presidente democrático, es un presidente elegido democráticamente. Estamos en democracia. Lo que después podemos hacer es, al interior de cada régimen democrático, analizar la forma del ejercicio del poder. Cuando el alumno hablaba de por qué consideraba que era un dictador el presidente, hacía referencia a alguna forma del ejercicio del poder que tenía. ¿Sí? Pero no deberíamos confundir una cosa con la otra. No deberíamos confundir el régimen político con las prácticas del gobernante. ¿Sí? Entonces, hicimos esa distinción y se terminó comprendiendo. Ayer también les decía que es una consigna política de estos tiempos, como también lo fue hace un tiempo atrás, decir que Macri es la dictadura o que Milei es la dictadura. Y no es así. Eso puede ser una consigna política en la calle. ¿Por qué? Porque de alguna forma engloba un mensaje, engloba una concepción, ¿no? Bien, en la calle podemos decirlo, lo que lo opinan así, ¿no? Ahora, nadie puede decir en una clase de ciencia política eso. ¿No? Porque estaríamos realmente equivocando el camino, digamos, de una manera muy fea. Nosotros tenemos que ser rigurosos. Digamos, la idea del cientista político es que sea riguroso en sus análisis. Digamos, no puedes, después si quiere dar su opinión, perfecto. Pero se saca la camiseta de politólogo, se pone la de peronista, radical, lo que fuera, pero digamos, hablando desde una ideología política que está bien, un sentimiento político está bien, ¿no? Pero no desde la rigurosidad de la ciencia política. Nosotros tenemos que saber distinguir siempre claramente en la carrera, digamos, régimen democrático o no democrático. Y después, si queremos, problematizamos adentro de eso. Pero la primera categorización tiene que ser exacta. Y después, si queremos, problematizamos. Le metemos adentro otras cuestiones. Pero la primera categorización tiene que ser taxativa y correcta. Y correcta. ¿Quién levantó la mano? Jonathan. Profe, nada, quería por ahí rescatar esto que dice el texto también de que lo que usted mencionó, que un gobierno puede, digamos, iniciar formalmente, ¿no? A través de elecciones libres y democráticas, pero convertirse, ¿no? Con el tiempo después en una dictadura. No digo que sea nuestro caso, porque estamos... y él, bueno, pone justamente el ejemplo de Hitler, ¿no? Y de la Alemania nazi. Pero quería hacer una consulta. Leía en el texto que el autor decía que debido a los conflictos, ¿no? De intereses de aquellos que quieren acceder al poder y de aquellos que quieren conservarlo, dice que eso hace que surjan los golpes de Estado, ¿no? Las dictaduras. Se puede decir que cuando los intereses no llegan a un acuerdo, cuando no hay consenso o cuando no hay diálogo, ¿eso allana el camino o es una excusa para que las Fuerzas Armadas intervengan?
¿Se puede decir que los consensos y el diálogo, digamos, es fundamental para que los golpes de Estado no sucedan? Mira, depende de la época la respuesta a esa pregunta. Porque en un momento histórico de nuestro país, realmente las Fuerzas Armadas eran un mecanismo al cual acudían políticos, empresarios, sectores religiosos, como respuesta para dirimir los conflictos internos. Eran una opción válida para una gran parte de la sociedad solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas para dirimir conflictos políticos. Hoy a nadie se le ocurre ir a golpear un cuartel para dirimir una diferencia política. A nadie se le ocurre. Sin embargo, en el siglo XX sí. El texto sobre todo habla del siglo XX. En el siglo XX efectivamente esto pasaba. Incluso sucedía que a veces sectores internos de los partidos políticos, de los partidos que gobernaban, fomentaban los golpes de Estado. Ni siquiera digo las fuerzas adversas. Sectores internos de los partidos políticos colaboraban con el clima que gestaba los golpes de Estado. Vamos a ver en la unidad número 2 que un pedacito, no digo todo para no confundir, un pedacito del golpe de Estado del 30 se explica por la división del radicalismo entre lo que se llamó en su momento personalista y antipersonalista, irigoyenista y antirigoyenista. Entonces, eso sucede cuando el marco general lo habilita, cuando es una opción ir a las Fuerzas Armadas a buscarlas para resolver un problema. Hoy eso no pasa. Por suerte, en estos 40 años hemos tenido conflicto político de todo tipo y color, pero a nadie se le ocurrió, hasta el momento digo, que las Fuerzas Armadas sean un actor que deba intervenir en los conflictos para resolverlos. Hasta el momento eso es un avance de la democracia que se ha logrado. Es un avance de la democracia que se ha logrado. Karina. Una pregunta que me surgió desde el texto, cuando hablaban del gobierno de facto que elegía sus propios jueces, perdón, y el Congreso no funcionaba. Entonces digo, de las tres, una no funcionaba. Y me surge la duda, hablo desde la ignorancia, porque viendo el vivo del Congreso en la Nación cuando se cayó el DNU, en un momento cuando hacen lectura del temario, hablan de los pliegos para la elección de los jueces. Ahora, si el poder ejecutivo y el poder legislativo, mi pregunta es esa, se elige por el método directo, o sea, por el voto de la gente, ¿cómo se elige y por qué se elige de la manera que se elige los jueces de la Corte? Bueno, eso es parte de nuestro mecanismo institucional. Hay todo un debate respecto al Poder Judicial, a su forma de elección, su forma de permanencia, ¿sí? En algún momento se sugirió, por ejemplo, que en nuestro país los jueces sean elegidos y además tienen que revalidarse como el resto de los sectores, como otros poderes, ¿no? Revalidarse cada determinada cantidad de tiempo, en 4 años, ¿no? Revalidarse o no ante la opinión pública. Es un debate que cambiaría de cuajo nuestro sistema. Nuestro sistema está pensado desde el punto de vista de garantizar la continuidad del sistema judicial, separado de los humores políticos de la sociedad y de las influencias circunstanciales de la política. Incluso está pensado hasta en términos de la estabilidad económica del Poder Judicial. Digamos, vieron que hay algunas discusiones respecto a los beneficios que ha tenido históricamente la justicia en materia económica, salarial, digamos, planteándose esto de la intangibilidad de sus salarios, digamos, ¿no? Como si no pudiera afectar la realidad económica, digamos, en sus remuneraciones, porque eso tal vez cambiaría su juicio, digamos, bueno, es evidentemente los tres poderes el más conservador, evidentemente, digo conservador desde el punto de vista que está menos sujeto a los humores políticos de la sociedad,
no de la política, porque obviamente que hay relaciones entre la política y el Poder Judicial, no, nadie puede negar eso, ¿no? Pero debería estar, al menos, está pensado así, alejado de las pasiones políticas del momento, porque incluso hasta puede ser un freno de las pasiones políticas del momento, ¿no? No sé, un presidente que gana con el 70% digamos, de los votos, que obtiene los 2/3 del Congreso, posiblemente ese marco solamente tenga como un freno la justicia ante determinadas decisiones, ¿no? Está pensado como en un sistema de contrabalanceo de los poderes. La división de poderes necesariamente genera un sesgo conservador de los poderes en su relación entre sí. Ustedes fíjense lo que pasó esto lo explica muy bien, lo explicó muy bien el último tiempo, en las últimas elecciones, Andrés Malamud, que es un buen politólogo argentino. Y él dice, la renovación que se hace en el Congreso por parcial, creo que no, en Argentina se eligen parcialmente las composiciones del Congreso, ¿no? En nuestra provincia se elige 3 legisladores de cada elección, se eligen por parte los diputados. Eso tiene como objetivo ser colchones, digamos, colchones conservadores de los momentos políticos. Porque, a ver, si yo tengo que elegir, de mi provincia que son 5 diputados, solamente 3 diputados, en un momento, si en algún momento mi fuerza política tiene la terrible hegemonía de poder ganar la elección de 60-40, 70-30, no importa porque me va a llevar solamente una parte de los legisladores. Y en otro momento, en 2 años, elegiré otra parte, solamente en otro contexto político. ¿Sí? Lo que pasa hoy en el Congreso de la Nación es el reflejo de eso. Tenemos un presidente que ganó con una cantidad en un balotaje, ¿no? Importante en los votos, pero reflejado no tan, ese resultado no se reflejó tan contundentemente en el Congreso. ¿Por qué? Porque primero se renovó por partes y además que se hizo antes la elección, digamos, del Congreso, entonces en un buen momento del oficialismo en ese momento, que logró tener una mejor elección que la posterior en el balotaje. Entonces, en definitiva, se van contrapesando los poderes con un sesgo claramente conservador. Pero es así como está pensado. La división de poder está pensada justamente para que los poderes se contrabalanceen entre sí. Y en un sistema como nuestro presidencialista, que el resto de los 2 poderes restantes tengan algún tipo de poder. ¿Sí? Pues tenemos un sistema claramente con un sesgo ejecutivo o presidencialista. El resto de los poderes funcionan a nivel de control de ese poder, sobre todo. Perdón, mi pregunta se basaba en que cuando vi la sesión del Senado, el Ejecutivo mandaba los pliegos de los jueces. Exactamente. O sea, ¿qué diferencia hay entre que lo elija una persona y lo elija la sociedad? Me parece que, Bueno, pasa que estamos en un sistema representativo. Y en el sistema representativo se supone que los legisladores representan a sus provincias, a sus pueblos, o a la nación, en caso del Senado, y que son los legisladores quienes deben cumplir esa función. ¿Sí? Estamos en un sistema representativo. Ahora, si vos me decís, deberían elegirse democráticamente los jueces y luego revalidarse por... Bueno, es una discusión, la verdad que sería un cambio de paradigma del sistema, básicamente. Es el único poder que no está sujeto a, insisto, ¿no? a los humores políticos de la sociedad. Eso está bien o está mal, es otra cosa. Eso también está mal, es otra cosa. Depende también de quién lo vea. En su momento, por ejemplo, a ver, recordemos el momento más fuerte del kirchnerismo en nuestro país, la justicia siendo, en su visión, el único poder que no se alineaba con el desarrollo del país o con el modelo del país, que le ponía trabas. Bueno, yo estoy seguro que cuando en este gobierno se empiecen a dar fallos que contradigan al gobierno, va a decir lo mismo. Va a decir que el Poder Judicial es la casta y que van en contra del deseo de la población. Ese es el rol.
el sistema que tenemos institucional. Ese es el rol. Cambiaría mucho si se fuera un sistema como el que mencionás. Pero bueno, la verdad que a mí sinceramente, a mí me faltan elementos para poder decir si está bien o mal cambiar el sistema. Digamos, sinceramente, digamos, es un cambio de paradigma tan fuerte que hay que ver los fundamentos que deberíamos dar para elegir los jueces y además someterlo a votación cada 4 años. Es un cambio de paradigma. Radicalmente. Radicalmente. ¿Sí? Tenemos muchas manos levantadas. A ver, Jorge. Sí, una consulta respecto a lo que es régimen democrático y no democrático. Por ejemplo, Rusia, la Federación Rusa. Las elecciones que ellos tienen, según la propaganda o los medios occidentales, es un dictador. Yo estuve informándome y ellos cumplen a rajatabla sus leyes internas, su constitución, se respeta a la oposición. Entonces, según la definición del texto, es un régimen democrático. ¿Puede ser? Exacto. Y después vamos a ver, cuando entremos en la unidad número 2, que podemos categorizar a las democracias como restringidas, limitadas o ampliadas. Ahí podemos, a ver, si vamos a ese caso en particular, la primera definición es que es una democracia, pero si analizamos algunas cuestiones internas, podemos decir que está restringida, que está limitada, ¿sí? Pero la primera categoría es régimen democrático. Limitado puede ser, restringido puede ser, pero democrático. China. China elige en varias etapas también. Se vota, pero es como un partido único. Ahí ya no sería un régimen democrático. Bueno, lo mismo pasa, algo parecido en Cuba. Bueno, yo diría que es, a ver, hay algunas condiciones que nuestro sistema, digo, el argentino, considera como mínimas para que exista un régimen democrático. Elecciones transparentes, periódicas, y además exige pluralismo político. Es decir, que no haya restricción en la oferta política. ¿Sí? Bueno, cuando empieza a haber restricción en la oferta política, es decir, quién se puede presentar y quién no, realmente entra en cruje mucho la posibilidad de que haya democracia. ¿Sí? Porque puede haber elecciones, vamos a verlo después cuando entremos en la unidad 2, puede haber elecciones periódicas, regulares, y puede haber falta de oferta política, puede haber restricción a la oferta política. Eso convierte a la democracia en una democracia limitada o restringida. Y lo vamos a ver muy fuerte en la unidad 2, pero sobre todo en la unidad 3. En la unidad 3, eso se va a ver muy claramente cuando analicemos todo el periodo que va del 55 hasta el 76. Vamos a ver la propuesta. Gladys. Paulette. Levantó la mano. ¿O no? Gladys. Sí, hola, ¿cómo le va? Buenos días. Buenas, Gladys. Buenos días. Sí, en cuanto quería hablar sobre el tema de democracia, ¿no? Que surge desde nuestra Constitución. Creo que es la base fundamental donde proviene todos los principios, digamos, democráticos que estaban comentando los demás compañeros y usted también. Entonces, esa organización de gobierno ya viene de nuestra Constitución, que ya se formó desde 1853 y que creo que ya establece una constitución de un Estado. Y la organización política de nuestro Estado viene desde la ley fundamental. Y creo que por eso nosotros debemos respetarla, porque ya nuestra Constitución proclama la democracia en su artículo 1. Eso nada más. Sí, es verdad, Gladys. Es cierto eso. Pero incluso la misma Constitución puede ser modificada si en algún momento se decidiera. No es en mi visión, acá doy mi visión obviamente,
No es, Claro, se puede modificar, pero los Sí. contenidos pétreos, justamente la Constitución dice que esos contenidos pétreos no se pueden modificar. Sí se pueden modificar aquellos que, obviamente, por una necesidad que surge de la sociedad, en el Parlamento o en el Congreso se pueden ir modificando las leyes. Y por eso, como bien decías, nuestros representantes, que obviamente nos representan, por eso mismo hemos ido a elecciones para elegirlos, y ellos tienen la potestad de inmiscuir, estudiar, analizar y llegar a una aprobación o no de esa ley. exactamente, sí. Lo que digo es que no es saludable el cambio constitucional de una manera tan continua, pero sí de vez en cuando discutir el contenido constitucional, perdón, es importante. Incluso hasta en algún momento, ahora se dejó de lado eso, pero se proponía discutir la forma de organización digamos, del Estado siendo un sistema parlamentarista. Algunos decían que es mejor ir a un sistema parlamentarista porque genera más estabilidad desde un punto de vista de que pueden cambiarse los primeros ministros en situaciones de crisis de una manera más constructiva. ¿Sí? Bueno, son debates, digamos, muy densos, ¿no? Pero lo principal es que esta misma Constitución, hay que tener un micrófono abierto, incluso la misma Constitución es una institución, es la principal posiblemente institución formal que tenga en un país, obviamente, la principal institución formal, que también es histórica, por algo fue sancionada en 1953, fue modificada en varias ocasiones, la última fue en el 94, ¿sí? Y la forma que le damos a nuestra organización del poder también puede cambiar, ¿eh? También puede cambiar. También puede cambiar. ¿Sí? Obviamente que no es lo aconsejable estar debatiéndolo todo el tiempo, pero ya tenemos una cantidad importante de años de vida como país como para, si quiere ese debate, poder encararlo, ¿no? Adrián, ¿habías levantado la mano? Sí, sí, pero ya. Ya está, bueno. Bueno, vamos a cerrar con la unidad 1, ¿ok? Perdón, Gladys. ¿Levantaste la mano de vuelta, Gladys? No Perdón. levanté la mano, pero sí me quedaba esto de que la modificación del 94, bueno, fue muy importante porque se incorporaron algunas instituciones como la defensa del consumidor o estos que veníamos hablando de que el no a la mina, no este derecho también, de que las personas pueden garantizarse y esta movilización, ¿no? Llegar a lo que veníamos hablando antes, que es una forma informal y llegar a una solución que es lo que queremos todos. Exacto. Sí, Nada, realmente fue, si algo legó el menemismo, si alguna cuestión positiva tuvo el menemismo fue la reforma del 94. Realmente, claro, sí. no he encontrado, de lo que he leído obviamente, tampoco mi especialidad, pero opiniones negativas de la reforma del 94. Es más, escuché muchas positivas de sectores que claramente están identificados con el menemismo. Muy buenos juicios de esa reforma, la verdad, sinceramente. Bueno, Gracias. por favor. Cerramos con la unidad 1. O Jorge, vos querés que no terminemos más. No vamos a terminar. Vamos a cerrar, vamos a ir cerrando. Vamos cerrando. Cerramos la unidad número 1. Para simplemente introducirnos brevemente en la unidad número 2. ¿Sí? Primera cuestión. Vamos a estar subiendo desde la cátedra al campus. Yo me voy a armar un panorama, déjenme buscarlo. Posiblemente mañana, subamos mañana
subamos al campus una autoevaluación de la unidad 1, un múltiple choice. Es opcional hacerlo, es para ustedes, ¿sí? Sirve para reforzar conceptos, ideas, sobre todo referidas al estado de la unidad 1. Así que, bueno, es opcional hacerlo, no es obligatorio, el que quiere lo hace, el que quiere no, pero es una herramienta más que suma, como para poder reforzar ideas, hacer ese múltiple choice. Eso está cargado mañana al campus virtual. Después les voy a pasar cómo vamos a evolucionar en la unidad 2. Más o menos tenemos un programa establecido de cómo vamos a ir dando la unidad 2, que es tentativo, que se puede cumplir o no. Nuestra idea es cumplirlo. Si lo cumpliéramos, estaríamos para la clase del 20 o el 21 de abril cerrando la unidad número 2. 2 semanas. ¿Sí? 2 semanas. Lo que vamos a ir haciendo es, posiblemente el lunes yo les mande un videito introductorio a la unidad número 2, muy breve, donde más o menos explicamos cómo se compone la unidad número 2, ¿no? El periodo histórico que analiza, cómo se divide al interior de ese periodo histórico los dos momentos fundamentales, ¿no? De esos 50 años. Y una breve introducción a la bibliografía. Y también posiblemente esta semana esté mandando, antes de la próxima clase del viernes o el sábado, la clase que di anteriormente del capítulo 8 de Rondina, ya el primer texto de la unidad número 2. ¿Sí? Para, en la clase que viene, evacuar consultas de ese capítulo 8 de Rondina y ya pasar a ver 2 capítulos, el 9 y el 11, que es básicamente todo el periodo radical. El primer capítulo, el 8, es el periodo conservador, ¿sí? Y la segunda parte, en la 9 y 11, es el periodo radical. ¿Sí? Después la idea de eso es, después de la clase que viene, ¿no? Que sería la semana que viene, sábado, para ustedes, que veamos la 9 y 11, capítulo 9 y 11, entre semana mandarles el capítulo 12, que ese es muy cortito porque es una especie de radiografía de la sociedad del momento, ¿sí? Que sirve como marco para entender el contexto, ¿no? Marco social, para en la clase del 20 o el 21, de acuerdo si es presencial o es virtual, poder hablar sobre el texto de Miño, que es sobre reformas electorales, porque vamos a darle mucha importancia a la reforma de 1912. Entonces vamos a irnos a un texto de la ciencia política que habla de las reformas electorales, que habla brevemente de las estrategias que se ponen en marcha en cada reforma electoral, y eso puede venir resultados esperados o no. ¿No? Cada reforma electoral, va a decir Miño, siempre está impulsada por intereses, por parte de quien lo hace, obviamente. Una estrategia pensada en función de un interés, que se transforma en una reforma electoral. El resultado de esa reforma puede ser efectivo o no puede ser efectivo. Bueno, por ese lado va el texto de Miño y nos permite comprender mucho mejor la reforma del 12, la reforma de la ley Sáenz Peña. ¿Sí? Entonces estaríamos en esa clase, en la última clase de la unidad, el 20 o 21, de acuerdo si es presencial o virtual, hablando del texto de Miño y haciendo un repaso de toda la unidad 2. ¿Sí? Yo después esto se los voy a pasar en el WhatsApp. Están todos en el WhatsApp, entiendo, así que se los voy a pasar en el WhatsApp más o menos cómo tenemos pensado el cronograma de la unidad número 2 en el mes de abril. Pero yo ya se lo anticipo para que vayan leyendo la unidad 2, obviamente, ¿no?
Segunda cuestión. Les he mandado, y después les voy a subir al campus, un cuadro. Acá lo tengo impreso. Este cuadro. No sé si se ve, no creo que se vea nada, ¿no? No importa. Le mandé un cuadro, ¿sí? ¿Lo vieron todos? Perfecto. Bueno, la sugerencia que hacemos desde la cátedra es que ese cuadro lo impriman y lo vayan trabajando, lo vayan completando. Háganlo. Háganlo. Se lo decimos por algo. ¿Sí? Háganlo. Vayan llenando ese cuadro con las clases que vamos trabajando, con el contenido de las unidades. Sí, ese cuadro, si ustedes lo tienen abierto o impreso, van a ver que dice, primero, periodo histórico analizado. Bueno, obviamente, en la unidad número 2 vamos a ver 1880-1930. Ese es el periodo histórico analizado. Cada unidad debería tener su correspondiente cuadro. ¿Sí? Entonces, en esta unidad número 2 vamos a ver ese periodo histórico, 1880-1930. Después en el cuadro, lo que ponemos es, el primer detalle es presidencias, ¿no? Obviamente, año de la presidencia con sus respectivos presidentes. Si alguien quiere agregar el vicepresidente, no está mal. El segundo elemento es por qué partido llegó o frente electoral llegó a la presidencia. El tercer elemento es régimen político. ¿Democrático o no democrático? El cuarto elemento del cuadro es fase del Estado. Es fase del Estado. Es decir, ¿en qué fase del Estado estamos? ¿De qué fase del Estado estamos hablando? ¿Sí? Y ahí ustedes fíjense que el cuadro se abre porque ahí las fases son generales, ¿no? Es decir, podemos tener un régimen democrático y uno no democrático, pero en las fases de Estado puede coincidir. ¿Sí? O podemos tener una presidencia que pertenece al orden conservador y una presidencia que pertenece al orden radical, sin embargo coinciden en la fase del Estado. ¿Sí? Por eso se abre a partir de ahí el cuadro. ¿Quién levantó la mano? Adrián. Tenés muteado el cel. Estás muteado. Ahí está, perdón. Me queda la duda porque en fase del Estado, al no tener renglón, que es lo que estás explicando, pero que no entiendo. Claro, Digo, bueno, mirá, yo ya nos metemos en la unidad número 2. La unidad número 2 analiza el periodo que va de 1880 a 1930. ¿Qué fase del Estado, ¿En qué fase del Estado estaremos encuadrados? sí, Nosotros puede ser, vimos, digo, liberal, puede ser keynesiano, puede ser. exacto, Pero y si cambia. la fase, Tenemos que poner como un resumen, digamos, no un resumen, sino a ver cuál predominó más. no, es que predominó uno. Estamos en la fase de Estado liberal. Ah, Punto. Fase de ahí se Estado me... liberal. Listo. La idea con esto es que ustedes puedan categorizar, después complejizar. Pero primero categorizar. Es decir, 1880, gobierno de General Roca. Bien. General Roca, punto. Partido político, el PAN, después vamos a ver. Régimen democrático, después lo podemos complejizar, porque el texto habla de una democracia restringida, y es verdad. Régimen político democrático, insisto, después complejicemos, democracia restringida o limitada, vamos a ver por qué. Fase del Estado liberal, modelo económico, agroexportador, ¿sí?
Esa es la idea. Irigoyen y Roca comparten un modelo económico y un tipo de Estado. Aunque podamos ver que durante las presidencias radicales, si bien no se discute el modelo económico, sí el Estado empieza a tener otro rol. En la economía, en la relación capital-trabajo, pero el modelo económico central no se discute. Es el modelo económico liberal agroexportador, con otro rol del Estado en algunas áreas de la economía, como el petróleo, por ejemplo, con otro rol del Estado en la intervención de las relaciones de trabajo, pero el corazón del modelo sigue siendo el mismo. Y la fase del Estado es la misma. Estamos en el proceso del Estado liberal. ¿Se comprende? Bien. Y hay en el cuadro una, dos, tres, cuatro, una quinta columna que dice institución, clave en el cambio de régimen político. Que puede ser formal o informal. Esa parte del cuadro deberá ser completada por ustedes con su propio criterio. ¿Qué les quiero decir con esto? En cada etapa histórica, indudablemente hay un hecho histórico que es clave en el cambio de régimen, en el cambio de régimen político. Hay siempre una institución que puede ser formal o informal, que explica una parte importante del cambio al interior del régimen político. ¿Sí? Vamos a ver que en la unidad número 2, esa institución, para nuestro criterio, es la ley Sáenz Peña. Es el gran eje divisor dentro de este periodo histórico. Permite nada más y nada menos que el cambio de régimen político y el cambio de fuerza política gobernante. Y pasar del orden conservador al orden radical. No puede entenderse las presidencias radicales sin antes el cambio introducido por la ley Sáenz Peña. ¿Sí? Entonces, es una institución formal clave en el cambio al interior del régimen de la ley Sáenz Peña. Según nuestro entender, obviamente. ¿Ustedes pueden mencionar otros? Pueden mencionar otros. Bueno, cada uno ahí le pondrá su criterio. ¿Sí? Pero esa es la idea, que ustedes puedan identificar, más allá de las presidencias, la fase del Estado, el modelo económico, el tipo de régimen, puede identificar dentro de ese periodo algún elemento que haya sido un clic en el periodo, que haya modificado el color político del periodo, el color económico del periodo, que haya sido realmente una bisagra, un parteaguas dentro de ese periodo. Nosotros decimos esa Peña, alguien puede decir otro fenómeno. Bueno, lo deberá justificar. Nosotros tenemos una justificación para decir por qué la ley Sáenz Peña es la bisagra del periodo. ¿Alguien puede justificar otra cosa? Bueno, lo hará, lo leeremos, compartiremos o no, si está bien justificado, le diremos que está bien. ¿Se entiende? Bueno, sí, Janina. O sea que la ley Sáenz Peña, que sin haber leído, para mí es la ley que determina la elección de nuestros gobernantes. Y bueno, viendo nuestra historia, nuestra línea histórica, tenemos gobiernos de facto, o el golpe militar del 30, etc. Y después así un popurrí de democracia, no democracia. O sea, eso, básicamente. O sea, si son elegidos por el voto popular o si entraron a los botinazos. Eso. Exactamente, eso para diferenciar el régimen político, ¿no? Democrático o no democrático. Y después, más allá de eso, insisto, en cada periodo histórico analizado por cada unidad, en este caso es 1880 a 1930, el desafío de que ustedes puedan identificar algún hecho, alguna institución, formal o informal, que realmente sea significativa para explicar algún cambio dentro de ese periodo histórico. ¿Sí?
Nosotros insistimos que la ley Sáenz Peña realmente fue la puerta que permitió el ingreso al poder de una fuerza política nueva, del radicalismo, que realmente fue un cambio histórico en nuestro país. El ascenso del radicalismo y la posibilidad de que fuera a elecciones con otras reglas de juego, posiblemente la primera elección competitiva, realmente competitiva, transparente en nuestra historia, y ganara. Y ganara. Perdón, pero Y ganara. ya no estaban, porque son anteriores los radicales. Está bien, Claro que son anteriores los radicales. yo me acuerdo de la película Olmedo y Porcel, no me puede salir de la cabeza eso, pero digo, ellos ya estaban. Claro que sí. Había distintos tipos de radicalismo, más progresistas o revolucionarios, no sé cómo se llamaban, pero ya existían, ellos fueron los primeros, de hecho. Claro que existían. Bueno, eso lo vamos a ver en la unidad, en el capítulo 9 y 11 de Rondina. Vamos a ver el ascenso del radicalismo. Primero, antes del radicalismo, la Unión Cívica. Luego el fraccionamiento de la Unión Cívica Radical. Antes de ganar el poder, tiene todo un periodo que se explica desde la informalidad con levantamientos cívicos militares insurreccionales de parte del radicalismo. Levantamientos insurreccionales, pidiendo por un cambio en las reglas electorales. Que deviene todo, no se puede explicar la reforma del 12 sin la pelea previa al radicalismo. La pelea en la calle del radicalismo. Eso deviene en una reforma electoral que finalmente le posibilita hacer poder, ganar las elecciones. Es decir, si alguien a mí me plantea, mirá, para mí la principal institución informal fue todo el fenómeno previo a la reforma del 12, impulsado por el radicalismo, con levantamientos insurreccionales, en 1895, en 1905, digamos, que explican finalmente la reforma. Entonces, bueno, es un buen fundamento para comprender por qué se produce una reforma. La reforma se produjo porque antes hubo todo movimiento previo que la demandó en la calle y con las armas incluso. ¿Sí? Bueno, pero esa es la idea de poder ir viendo los capítulos de la unidad 2, viendo hechos políticos, fenómenos políticos, analizarlos desde la formalidad y la informalidad, y después cada uno evaluará qué decide poner en ese cuadrante del cuadro. ¿Sí? Insisto, nos ha tocado evaluar diferentes parciales o trabajos prácticos con diferentes criterios, pero si están fundamentados todos bien, digamos, lo damos como válido. ¿Sí? El tema es que uno fundamente su criterio o su respuesta. ¿Sí? En lo que se puede fundamentar. Insisto, hay cuestiones que son inapelables. Digamos, el régimen democrático, eso no se puede discutir. Y no lo puede fundamentar. Si alguien me fundamenta que un régimen democrático es no democrático, bueno, no se gasten en fundamentarlo, porque si es democrático, no puede ser no democrático. O a la inversa. Si alguien me quiere fundamentar que la última dictadura fue un régimen democrático por X razón, bueno, no se gaste, porque no va a poder hacerlo. ¿Sí? Primero, categoricen y después, si quieren, problematicen, pero que la categorización tiene que ser correcta. ¿Sí? En lo general. ¿Sí? Andrés. Hola, profe. Por ejemplo, se me ocurre, podríamos poner como el hecho más trascendente la revolución del parque. Si la fundamentamos o sea, de que no hay una respuesta única, sino que desde nuestro punto de vista, cuál es el hecho más que desencadena los cambios. ¿Sí? Bueno, insisto, yo creo que si ustedes quieren enfocarlo desde el punto de vista de toda la previa a la sanción de 1912,
deberían, además de la reducción del parque, mencionar otros hechos encabezados por el radicalismo, la Unión Cívica, que desencadenan en eso. ¿Sí? Pero puede ser una forma de, esa cadena de hechos previa a la reforma del 12, encabezados o por la Unión Cívica o por el radicalismo después, puede ser un buen fundamento para explicar el cambio de régimen. ¿Sí? Bueno, pero bueno, insisto, este cuadro vayan completándolo. Se lo decimos por algo, digamos, ¿sí? Por algo se lo digo, por algo se lo estamos remarcando insistentemente, ¿sí? Vayan, porque además, insisto, creo que va a ser para ustedes una forma de, una guía propia para encuadrar las unidades y para encuadrar los periodos históricos. No somos una materia de historia nosotros, no lo somos, tampoco soy historiador, pero sí me interesa que ustedes tengan claridad para categorizar. Eso nos interesa. Que tengan claridad para categorizar fases del Estado, modelos económicos, régimen político. ¿Sí? Eso. Bueno, dejamos ya digamos, la intro de la unidad 2. Les mando el video el lunes, para que no sea tan extenso. Se hizo extensa la clase, pero estuvo interesante, porque estuvo participativa. Y además, creo que pudieron ir usando herramientas de la materia, y eso es a lo que uno apuesta, que ustedes puedan tener herramientas y después usarlas a su criterio, ¿no? Si nosotros logramos eso, cumplimos con nuestro objetivo. Ustedes pueden tener nuevas herramientas para poder iniciarse en esta carrera que están arrancando, ¿sí? Y para analizar la realidad. Insisto, nosotros no podemos, como politólogos, politólogas futuras, no usar herramientas para analizar la realidad. Si no, no somos nada. ¿Qué nos diferencia de un opinólogo o de un periodista que tiene sus propias herramientas si no somos capaces de agregarles categorías a los análisis? No nos diferencia nada. Entonces, es importante crear la identidad propia. Y eso se crea con herramientas propias. Y también eso le va a permitir ir queriendo la carrera. ¿Sí? Bueno, ¿estamos? ¿Bien? Bueno, entonces les voy a estar mandando después el cronograma al WhatsApp de cómo vamos a ir llevando la unidad número 2 en estos días, con la pretensión del 20 y el 21 cerrarlo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, vayan leyendo, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima. Gracias, profe. Nos vemos. Ese profe, no, que te Listo, haga- profe, chao. Luego. Mala tarde.